Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Que bueno, una vez más, la palabra del Señor que nos sustenta, que nos levanta, que nos indica siempre el camino por el cual debemos andar. Vamos a ir a la palabra en el libro de los Salmos. Leemos el Salmo 146, los versos 5 al 8. Salmo 146, versos 5 al 8, dice así la Escritura: Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Amén. Oramos. Te alabamos, Padre, bendito tu nombre, siempre grande, maravilloso, santo. Gracias que una vez más nos concedes este tiempo precioso, Padre, para recibir tu palabra, por los momentos hermosos de alabanza que hemos disfrutado cantando a tu nombre, por cada hermano, cada hermana, cada familia que está aquí, cada matrimonio, cada joven. Señor, tómanos en tu mano ahora, perdona todos nuestros pecados y que tu Espíritu nos conduzca, nuestra mente abierta, nuestra voluntad de recibir esta palabra y dejarnos guiar en toda verdad. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Esta mañana vamos a tomar nuestro tema: Bienaventurado aquel que ha puesto su esperanza en Dios. Bienaventurado es una palabra que nos relaciona con el gozo. Gozoso aquel, dichoso aquel que ha puesto su esperanza en Dios. Yo creo, hermanos y hermanas, que debemos empezar diciendo que si hablamos de esperanza es porque estamos bien claros de que vivimos en medio de un mundo de desesperanza, en medio de un mundo de incertidumbres. Abunda la duda, aún en las decisiones más pequeñas que debemos tomar a diario. Voy, no voy, hago, no hago, le digo, no le digo. Nuestro mundo está lleno de incertidumbres, de miedos. Y en medio de esta situación necesitamos algo o alguien que nos dé esperanza. De repente acudimos a un buen amigo, a papá, a mamá, al pastor, a alguna persona. Pero cuando de repente vamos conversando con una persona que puede ayudarnos, sin duda, nos dan buenos consejos, también tenemos que entender que es una persona sometida, como todos nosotros, a los mismos desafíos de la vida. ¿Cómo encontrar a alguien en quien podamos confiar de modo absoluto? Porque entre nosotros no podemos confiar de modo absoluto. Yo creo que muchos de ustedes han oído, o quizá alguna vez lo ha dicho: pongo mis manos al fuego por fulanito de tal. Y yo le recomiendo no haga eso. Cuidado, se quema. Porque fallamos. Porque nos equivocamos. Yo creo que no podemos poner nuestras manos ni en nuestra pareja. Porque si no, entonces no es cierto que abundan los divorcios y las separaciones. Es que puse mis manos por ese hombre, por esa mujer, y se quemó. Podemos confiar de modo relativo, en algunos más, en otros menos, pero no de modo absoluto. Y la Biblia nos enseña en que sí hay alguien en quien podemos confiar. Dichoso, bienaventurado aquel que ha puesto toda su confianza, toda su esperanza en el Señor, en Dios, porque Él no falla. Ha oído usted muchas veces, ¿verdad? ¿Por qué ya no vas a la iglesia? Es que allí son
Es que allí todos son... Todavía estoy esperando a alguien que me diga dónde puedo ir para encontrar una iglesia perfecta. Si la encuentra, por favor, me avisa. Y si la encontramos, yo creo que todos nos vamos de aquí. ¿Ah? Porque esta no es la iglesia perfecta. Sí, no es. Ninguna. Entonces deje de buscar. Porque la esperanza no está en el que está a su lado. La esperanza solo está en el Señor. Allí. Entonces, tenemos que estar confiados. Los últimos 5 salmos de la Biblia, de los 150, los últimos 5, es decir, el 146 es el primero de esos últimos 5, son todos salmos de alabanza, salmos de exaltación a Dios por quién es Él. Tenemos que marcar bien esto, hermanos, hermanas. Salmos que exaltan a Dios no por lo que hace, de hecho hace cosas buenas, pero la esencia de por lo cual nos buscamos, nos refugiamos en Dios, no es por lo que hace, es por lo que es. Él hace cosas grandes por lo que es. Él es Dios. Todos los salmos, estos últimos 5 salmos de alabanza, comienzan con la expresión alabad. ¿Ah? El Salmo 147 comienza diciendo alabad. El Salmo 148 comienza diciendo alabad. Son salmos de alabanza. Dios siempre hace grandes cosas, pero en estos salmos no se exalta lo que Él hace, sino lo que Él es. Y el énfasis que encontramos en estos salmos es la advertencia acerca del peligro de poner nuestra confianza en el hombre, sabiendo que por mucha buena voluntad que tenga está limitado y además estorbado por su condición humana pecaminosa. Oiga, vamos a poner un ejemplo. Uno de los temas más controversiales en cualquier conversación del mundo, aquí, allá, al otro lado del mundo, aquí cerca, al otro lado, aquí cerquita, donde sea, aquí mismo entre nosotros. ¿Cuál es uno de los temas más controversiales? Hay muchos, ¿verdad? Usted dice, por ejemplo, ¿cuál es tu color favorito? Si hay 5, ya pelearon porque no se van a poner de acuerdo. ¿Cuál es tu comida favorita? Ya no se van a poner de acuerdo. Difícil. ¿Ah? Es difícil. Así en tantas cosas que son tan pequeñitas, pues mucho más en las que involucran sentimientos, ideologías, pensamientos. Y vuelvo al punto. Uno de los temas más controversiales de toda la historia del mundo es la política. Ya. Hasta en la familia nos dividimos, ¿eh? Porque pensamos distintos. Porque queremos un mundo ideal, pero lo ideal no es una sola cosa. Cada quien tiene su mundo ideal. Cada quien tiene su propia imagen de lo que debería ser el mundo. En medio de toda esa controversia, yo creo que vamos a ponernos de acuerdo en algo. Y es que creo que hay gobernantes de todos los signos en todo el mundo que sí son sinceros. Y que cuando dicen, quiero cambiar este país para bien, yo creo que están diciendo la verdad. Quieren, desean, pero no pueden. ¿Y por qué no pueden? Precisamente porque están limitados por sus condiciones humanas. Eso nos limita a todos. Yo quisiera cambiar mi propia situación personal, pero no puedo hacerlo, estoy limitado. Cada uno de nosotros tiene metas y no todas las metas han podido ser alcanzadas. Todavía falta mucho más. Y cuando llego, estoy inconforme porque creo que no fue de la mejor manera que yo esperaba. ¿Por qué esa inconformidad? Porque nuestra condición humana nos limita para alcanzar aquellos objetivos tal como queremos. La mayor ayuda que necesitamos de Dios es la salvación de nuestra pecaminosidad humana. Y el hombre no puede resolver
esa pecaminosidad de sí mismo, mucho menos la del otro. No podemos, estamos limitados. Podemos hacer una lista de debilidades o pecados personales. Sí, mi debilidad es esta, A, B, C, D, todas las que usted quiera. Y usted puede ir atacando una por una, pero no va a poder con todas. Es más, puede ir atacando una por una de vez en cuando, pero no va a permanecer siempre. Yo creo que podemos observar a nuestro alrededor, quizá en nuestro barrio, quizá en nuestra familia, oiga, quizá en nuestra iglesia, hermanitos, hermanitas que batallan con alguna forma de vicio, han acarreado un vicio. ¿Y cuánto tiempo duran fuera de ese vicio? Gracias a Dios hay muchos que Dios los libra, no que se libran ellos. Dios los libra de por vida, pero hay algunos que batallan y vuelven a caer y salen y vuelven, porque esas son las batallas personales. El pecado marca la vida del hombre y solo Dios puede librarnos de esa condición de pecado. Escuchó esto, ¿verdad? Solo Dios puede librarnos de toda condición de pecado. No hay una iglesia que libre de pecado. No hay un predicador que libre de pecado. No hay ninguna forma de ritual o de religión o de idolatría que libre de pecado. Solo Jesucristo libra de pecado. Necesitamos ser salvos de nuestra condición pecaminosa. Esta condición pecaminosa que es natural y de por vida, desde que nacemos hasta que morimos. A ver, pastor, si me explica un poco esto. ¿Cómo es desde que nacemos hasta que morimos? Aún para nosotros los cristianos. Sí, ¿sabe por qué? Porque aunque somos cristianos, seguimos pecando. Por eso es que necesitamos depender del Señor todos los días, en arrepentimiento, en confesión. Porque yo no sé si hay alguien aquí que dice, pastor, yo no estoy de acuerdo con usted. El Señor me salvó y ya no tengo pecado. Ya pecó. Ya pecó de arrogancia, ya pecó de orgullo, ya pecó de mentira. Porque no es cierto. Seguimos pecando. Y en esa condición, aún siendo salvos, necesitamos fortalecer nuestra comunión con el Señor. La salvación es lo más importante de toda nuestra existencia y no puede ser confiada en el hombre. No puede depender de ninguna otra persona más que solo de la persona del Señor Jesucristo. No hay salvación en el hombre. En el mismo Salmo 146, en el verso 3, dice la Escritura: no confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay salvación en él. En ninguna forma de hombre. Ahora todos entendemos, ¿no? Este es un salmo escrito hace miles de años. Está escrito al modelo de escritura hebrea. El Antiguo Testamento fue originalmente escrito en hebreo. Al modelo antiguo y de la poesía antigua. Así que por eso es que probablemente a algunos nos va a parecer repetición. No confíen en príncipes ni en hijo de hombre. Al final es en ninguna persona, ni hombre ni mujer, de ninguna condición, no confíen. Porque no hay en él salvación. Yo creo que está claro aquí esta última expresión del Salmo, de este versículo, que no se trata de que a partir de ahora voy a desconfiar hasta de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos. No se trata de eso. Estamos hablando de confiar la salvación, de eso es que está hablando. Observe bien la última expresión. No se puede confiar ni en príncipe. Cuando dice de príncipe quiere decir del que está en el poder. Príncipe es el hijo del rey. No tenemos reyes ahora, por lo menos en nuestra zona occidental del mundo. Otra historia en otros lugares del mundo, lejos de nosotros, donde sí todavía tienen reyes y tienen príncipes. Para nosotros son figuras en la práctica desconocidas, porque no hemos tenido reyes ni príncipes. Pero a esto se refiere cuando dice príncipes. No confíen en cualquiera que esté en el poder, ni en el hijo de hombre, ahí es todos, en nadie, en relación a la salvación.
No vaya a desconfiar de sus amigos ahora. Voy a desconfiar de todo el mundo ahora. No se trata de eso, se trata de confiar la salvación. No busques la salvación ni en el poderoso ni en el de abajo, porque ninguno la tiene. Esa es una expresión de fondo aquí. Porque el hombre está imposibilitado para dar salvación. No hay posibilidad alguna de buscar alguna forma de salvación en ningún otro hombre fuera de Cristo. El versículo 4 de este mismo salmo dice: pues sale su aliento. ¿De quién? Del príncipe y del poderoso y del que no tiene, de todo tipo de hombre. Sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Una gran verdad, hermanos y hermanas. Está imposibilitado porque es físicamente pasajero. A todos nos pasa que si vamos a alguna ciudad desconocida en algún otro país, óigame, todas las ciudades del mundo están llenas de algún monumento. Algún monumento. A veces hasta de personas famosas en ese país, porque usted no sabe. Y está preguntando, ¿y quién es ese? Y le tienen que contar una historia. Mire, yo le voy a poner un ejemplo entre muchos. ¿Cuántas veces usted ha dado por referente? ¿Dónde vive usted? Yo vivo de Montoya, 2 cuadras para acá o para... Esa estatuilla, ¿verdad?, que está por ahí, tan famosa que es en nuestro Managua. Usted le dice Montoya a alguien que vive allá en Nueva Segovia y le va a preguntar 1000 veces que quién era ese señor. Y el colmo es que usted, que vive cerquita de Montoya, no le va a saber explicar quién era Montoya. ¿Y quién era ese señor? Yo no sé. ¿Quién sabe hace cuánto tiempo vivió? ¿Y quién sabe qué hizo? Algunos que otros que somos muy acuciosos en saber un poquito la historia de donde vivimos y podríamos tener alguna noción, y hasta nociones equivocadas, porque no hay una sola historia. Depende de a quién lea usted. Pero eso es un gran ejemplo para que sepamos cómo pasan las personas, ¿verdad? Héroes, próceres, reformadores, independentistas, llámele como le llame. Y la generación siguiente tiene que estar preguntando, ¿quién era ese? Así somos de pasajeros. Ay, hermanos, y pensar que muchas veces nosotros batallamos para que mi nombre quede. Aun cuando el nombre suyo se le pone a un barrio o a una calle, la generación siguiente ni siquiera sabe por qué su barrio se llama tal como se llama. Así somos de pasajeros. Ninguno puede dar salvación a otro porque hasta su nombre es pasajero. Físicamente pasajeros. Todos vamos a pasar de aquí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad que no queremos pasar? Bueno, si esa es la verdad, yo siempre estoy diciendo, ¿cuántas veces cantamos alegre, verdad? Hay coros, no sé, ahora hay muchos, pero no recuerdo ahora ninguno. Quisiéramos estar con el Señor, que ya vamos al cielo, pero ¿cuántos quieren ir al cielo hoy? Hoy, aquí, ahorita. El que dice que se quiere ir al cielo hoy es porque o se quiere suicidar o está deprimido. Pero yo creo que nadie se quiere ir hoy. ¿Qué implica irse hoy al cielo? Que nos tenemos que morir. ¿Alguien se quiere morir hoy? Si alguien dice que sí, hermanos, ayudémosle. Está deprimido, está enfermo, está desconsolado. Pero una persona sana y en su sano juicio no se quiere morir, creo yo. Siempre es bueno pensar, esto lo hemos dicho muchas veces, hermanos y hermanas, que cuando hablamos de suicidios y ansiedades y depresiones, es más común verlo en jovencitas y jovencitos de 13 años. Óigame, aquí tenemos un colegio, muchos muchachos. ¿Cuántas veces a algunos que estamos aquí diario, a mí como pastor muchas veces, pastor, mire, ¿por qué no atiende a este jovencito de tal edad? Digo, de tal nivel de secundaria, primero, segundo año, 12, 13, 14 años, marcado, se quería suicidar, 13 años. ¿Por qué?
porque el noviecito le dijo que no, que ya no. Porque papá y mamá lo maltratan. Se quieren ir de este mundo. ¿Sabe quiénes no se quieren ir? Los de 80. Los de 90 no se quieren ir. ¿Por qué esta contradicción de la vida? Pensemos, no es el tema esta mañana, pero pensemos por qué esta contradicción de la vida. Las personas que más tiempo han pasado en este mundo han empezado a amar más la vida por muy adversa que sea, especialmente cuando lo han confiado a Dios. Han aprendido a confiar en su Dios. El jovencito que apenas empieza no ha tomado una decisión firme frente a la vida delante de Dios. Hay mucho para decir de esto, pero somos físicamente pasajeros. Un hálito. Pero también porque el hombre es moralmente incapaz. Ningún hombre pecador puede salvar al otro del pecado si él mismo está enredado en el mismo caos espiritual. Así que el hombre no puede dar salvación a otros porque es físicamente pasajero y porque es moralmente incapaz, porque es pecador. No hay uno solo que no sea pecador, aunque sea cristiano, sigue bajo la influencia del pecado mientras estemos en este mundo. Nuestra salvación solo puede venir de Dios. Es una verdad que necesitamos apropiárnosla, porque aunque somos salvos en Cristo, como que todavía nos cuesta entender que solo de Dios viene la salvación. Y si nos cuesta entenderla para nosotros, nos cuesta enseñarla a otros. No podemos persuadir a otros de lo que nosotros mismos no estamos enteramente persuadidos, que solo de Dios viene la salvación. Y aún en eso tenemos que reconocer la sabiduría de Dios, que cuando nos manda a predicar su palabra, no es para que persuadamos ni convenzamos a nadie. Nosotros no salvamos a nadie. Solo anunciamos que de Dios viene la salvación. Él es creador de todo. En el verso 6 de este mismo salmo, en la primera parte del versículo 6, dice la escritura, hablando de Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Esta descripción del mar, del cielo y de todo lo que en ellos hay se refiere a la totalidad y la inmensidad de lo creado. No hay un solo ápice del universo, no hay un solo rincón ni de nuestra mente que Dios no lo haya creado. Dios tiene control de absolutamente todo. La descripción en esta parte de la Biblia también se refiere al pleno control de todo lo creado. No solo lo hizo, sino que lo controla. Ahora, yo creo que todos conocemos, bueno, no sé si todos los muchachos, pero sí todos los que ya hace ratito dejamos de ser muchachos, con aquella famosa historia puesta en pantalla de Frankenstein. ¿Recuerdan Frankenstein algunos? ¿Cuál es la historia? Un famoso médico que hizo un experimento juntando diferentes partes de cadáveres para crear un hombre, darle vida, de la muerte levantar a alguien vivo. Esa es un poquito la historia, una serie de televisión de hace muchos años, como muy demasiado avanzado para su tiempo, hace unos cuantos decenios, porque todavía hoy eso no es posible y no será posible. El hombre no puede dar vida aparte del plan de Dios. Solo Dios es dador de la vida. Pero si ustedes recuerdan esa historia, aquel famoso doctor que dio vida a un cadáver juntando pedazos de cadáveres, y lo que al final de
lo que produjo fue un hombre deforme que no podía caminar y que su cara más bien daba susto, es que al final de la historia es que la criatura mató al creador. Si la recuerdan, el monstruo se deshizo del que lo construyó. ¿Cuál es mire qué apropiado esto que estoy diciendo para compararlo con lo que la Biblia dice acerca del creador nuestro, que es Dios? Ninguna criatura, es decir, ninguno de nosotros va a superar jamás a Dios. Pero cuando en aquella película a la que ya hice mención, observamos que la criatura dominó al creador. La criatura termina quitando la vida al creador, porque el creador hombre no es capaz de controlar ni siquiera lo que hace. ¿Acaso no es cierto que es el hombre el creador de la bomba atómica? Y que la bomba atómica, puesta en manos irresponsables de gobernantes del mundo, de muchas naciones, ahora no pueden controlar sus deseos de quitarse la vida el uno al otro. El hombre puede crear muchas cosas, como creó muchas cosas de la medicina, pero tiene que ponerla en control, porque aquello que creó para quitar la enfermedad también sirve para quitar la vida a los que se drogan con ella misma. El hombre como creador es insuficiente, es incapaz, porque muchas veces llega a ser dominado por la creación que hizo. No va a ocurrir esto nunca con Dios, porque Dios tiene bajo total control su propia creación, todos nosotros y todo lo que nos rodea. Su verdad es para siempre. Él no miente. Mire bien la segunda parte del versículo 6. Que guarda verdad para siempre. Dios es un Dios que se sustenta en la verdad. No solo dice la verdad, es su verdad. Si a usted le ponen como testigo de alguna verdad que usted vio, un hecho que usted vio, usted solo va a decir aquella verdad que vio, pero no es su verdad, ¿no? Yo no estoy inventando aquello que vi, solo le estoy diciendo lo que vi. Dios no está contándonos la verdad que vio, Él es la verdad. ¿Comprende cuál es la diferencia? Él es la esencia de la verdad. Dios no nos cuenta una verdad ajena, es su verdad. Es la verdad que tiene que ver con su persona, con su naturaleza. Es una verdad para siempre, y el para siempre aquí es un siempre eterno. Es una verdad inalterable en toda su voluntad. Él es inmutable. Dios no cambia jamás. Jamás dejará de ser Dios. Jamás dejará de amar, en tanto que dice Dios es amor. Qué bueno que podemos confiar en ese amor. ¿Cuántos de nosotros confiamos en que nuestra pareja nos amará para siempre? Bueno, fíjese que yo confié en la mía y ya nos divorciamos, ya nos disgustamos. Óigame, qué lamentable, ¿no? Que hay matrimonios en las iglesias que no duran ni 5 años. Bueno, 5 es bastante. Y hay quienes todavía conviven, pero ya no están juntos. Juntitos, pero no rejuntitos. Juntitos, pero no en el mismo sentir. Uno por allá y otro por acá. ¿Por qué ocurre eso? Alguna vez confiaron, pero la confianza entre nosotros es pasajera, es condicionada. De Dios, la Biblia nos enseña que podemos confiar de modo inalterable, porque Él es inalterable en su esencia, en su persona. Sus obras responden a la necesidad de cada uno. Qué bueno pensar en cada uno, no en el colectivo, no en la masa, no en el grupo. No, Dios no piensa en nosotros en sentido de masa, sino en sentido personal. Bueno, entendemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero porque está conformado por individuos. El Señor nos ve como individuos de modo muy particular. Hermano, hermana, Dios te conoce de modo personal.
no como parte del colectivo, sino de modo personal. Por eso es importante en lo que nos enseña el los versos 7 y 8, hablando siempre de Dios, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Al agraviado, vamos a entender bien qué cosa es esta palabra agraviado, del hebreo ashak. Es el que es defraudado, es el que sufre calumnia, es el que sufre opresión, es el que es víctima de alguien. El Señor vela por esa persona. Nadie puede sentirse desamparado de Dios si ha buscado sinceramente a Dios. Sí tenemos en quien ampararnos, sí tenemos en quien refugiarnos, porque Él es nuestro refugio. También dice, bienaventurado, dichoso, es bienaventurado todo el que le busca. Verso 5, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Bienaventurado es una palabra del hebreo esher. Cuán feliz, cuán dichoso. Sí, hermanos y hermanas, la palabra feliz es como ajena al ser humano. La felicidad nuestra es tan cortita. Yo veo cuando las parejas se casan, qué sonrisas, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura esa felicidad? Porque también confundimos felicidad con las emociones. No, hermanos, la Biblia va más a fondo. El gozo del creyente no está fundado en las emociones, porque las emociones son pasajeras. Cuando un joven que ha estudiado y le ha costado bastante y ahora se gradúa y le dan su diploma, qué sonrisa tan feliz. Pero no siempre dura. Ahora va a la calle y no encuentra trabajo. Ahora encuentra trabajo, pero no es el salario que le satisface o que hubiera esperado. La felicidad nuestra es relativa. La felicidad de Dios es para siempre cuando está confiada en Él. Porque no hay nada que nos pueda llenar de angustia si estamos verdaderamente amparados en Él. En eso es que tenemos que aprender a confiar. Que Dios nos da de su esencia, de su naturaleza, de su poder, de su gracia para siempre. Y el salmista nos dice que reconociendo quién es Dios y por tanto así como quién es Él, lo que hace Dios, nuestra respuesta solo puede ser alabanza. Y alabanza aquí no es solamente el canto que hacemos, alabanza incluye servicio. Muy importante, hermanos. Lo que Dios busca de nosotros, lo que debe ser la máxima realización de nuestra vida con Dios, no es el éxito, es la obediencia. También confundimos esto. Soy más cristiano entre más exitoso soy. No es el éxito lo que nos comunica con Dios, no es el propósito de la vida. Dios te da éxito cuando tú le obedeces, pero no consiste en el éxito de tu vida, consiste en cuánto te has humillado delante de Él y le obedeces. Puede ser que valores tu vida y digas no he tenido éxito. Sí, no importa. Lo más importante es que Dios te reconozca como un hijo de total obediencia, y eso produce mayor satisfacción que todos los éxitos que tengas. Óigame, entre nosotros puede haber, en nuestra familia, en nuestro vecindario, entre nuestras amistades, o usted mismo que es esforzado en su carrera académica, tiene 3 títulos universitarios, tiene un doctorado, tiene 2 maestrías, yo no sé cuántas cosas más, y reconocimiento y premios. A eso le llama éxito, ¿verdad? Tengo una vida exitosa, pero mi matrimonio es un desastre, pero mi vida moral está en decadencia, pero no estoy satisfecho. Eso no se llama éxito, hermanos. Es un engaño. Cuando tú eres una persona simple, qué bueno que te esfuerzas por todos los títulos académicos que puedas. Eso es bueno, no estamos en contra de eso. La Biblia no está en contra de eso. Pero la mayor satisfacción no está en eso, aunque sea tu vida simple, sin ningún título de esos. Tu obediencia a Dios ha marcado
tu bienaventuranza con Él para siempre. Tu vida de dicha y de satisfacción para siempre. Así que alabar a ese Dios es la forma de reconocer su grandeza desde nuestra situación de pequeñez. No es la alabanza circunstancial, la que podemos alegrarnos cuando cantamos. Eso puede pasar cuando salimos, si es engañosa, pero si es sincera, solamente puede ser la expresión de un gozo agradecido con Dios. Es una forma de vida. Nuestra adoración a Dios es una forma de vida. Los versos 1 y 2, así comienza este salmo. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Mire bien cómo está escrito aquí. ¿En qué tiempo está alaba? Presente. ¿Y qué la parte que sigue? Alabaré a Jehová. ¿Y ahora? ¿Por qué cambió? Primero estaba en tiempo presente y ahora lo lleva al tiempo futuro. Alaba, alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Lo que está diciendo es, yo estoy agradecido con Dios, y la alabanza no es ahora solamente, sino que es para siempre, porque es una forma de vida, es para siempre, es eterna. Es la naturaleza de mi comunión con Dios. Alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Ahora bien, hermanos y hermanas, tenemos que entender ahora como creyentes, ¿cuánto tiempo nosotros viviremos? Usted dice, yo no tengo idea, a lo mejor 70 años, a lo mejor 90. Yo quiero vivir 100. ¿Sabe usted que no se está refiriendo a la edad? Porque el creyente vive para la eternidad. ¿No están contentos de vivir para la eternidad, hermanos? Nuestra vida no está solamente en este tiempo del mundo, esto es pasajero. Podemos desaparecer mañana o dentro de 50 años más, o yo no sé cuánto es el tiempo que Dios ha determinado para su vida humana aquí, pero nuestra vida con Él es eterna, es para siempre. Así que nuestra alabanza para Dios es hasta la eternidad, mientras viva, y vamos a vivir con Él para siempre. Él está a nuestro alcance gracias a la obra de su Hijo Jesucristo. Es Cristo el mediador, es Cristo quien nos conecta con el Padre. Esa comunión con Dios que había sido rota desde el pecado de Adán y Eva en el comienzo de la historia en Génesis. Se rompió la comunión de toda la raza humana con Dios, pero el Señor Jesucristo vino como el Redentor para morir por nosotros en la cruz y restaurar con el Padre esa comunión para nosotros. Así que la vida en Dios que hoy tenemos es gracias a la obra de su Hijo Jesucristo. Por la voluntad de Dios, Jesucristo es el único camino para acercarnos a Él. El único camino para que vivamos y disfrutemos de esa bienaventuranza con el Padre. Ahora vamos al Nuevo Testamento, primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 5. Dice así la Escritura: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora bien, un solo mediador. Hay un solo Dios, tanto un solo mediador. Hay un solo Redentor, hay un solo Salvador, hay un solo camino, hay una sola forma de vida con Dios, Jesucristo. Es en vano que busquemos otro medio, hermanos y hermanas. Es en vano que busquemos otro camino como lo buscan cualquier otra persona en todas las religiones del mundo, en todas las imágenes, en todas las formas de idolatría. Solo Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Mediador ya es del griego, la palabra mediador, que se traduce al español que tenemos en la Biblia, mesites en griego, que significa el único reconciliador, el único intercesor, el único camino. Debemos tenerlo bien claro, hermanos. Aun cuando somos cristianos, miembros de una iglesia evangélica, aún así, muchos todavía no entienden que Jesucristo es el único mediador. Óigame, yo he escuchado a lo largo de mi vida cristiana tantas cosas que me han dejado espantado.
Hace muchos años escuché a un predicador, oiga bien, que predicaba de esta manera. Cuando yo oí eso sentí un latigazo. Hay varias formas de ser salvos. Oiga bien esto. La forma más común es cuando uno dice: te recibo, Señor, como mi Salvador. Pero la otra forma es: usted se casa con una judía y ya es salvo, porque todos los judíos son salvos. Óigame, sentí un balde de agua helada que me resfrió de inmediato. Y lo peor de todo es que hubo unos cuantos diciendo amén, gloria a Dios. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Qué tal si alguien viene y dice semejante barbaridad? ¿Cuántos estarían listos para decir amén sin meditar lo que están oyendo? ¿Quién le dijo a esta persona que el judío solo por ser judío es salvo? Y tan fácil que es ir a la Escritura y decir: óigame, ¿cuántos personajes estaban allí con Cristo en la cruz? Cristo en medio y dos malhechores, uno a un lado y el otro al otro lado. ¿De dónde eran estos dos? Muy judíos. Uno se perdió y otro alcanzó salvación en Cristo. Y recuerda usted por casualidad lo que la Biblia nos dice en Juan capítulo 3. ¿Con quién estaba hablando el Señor Jesús con Juan en Juan capítulo 3? Recuerda por casualidad que en medio de ese contexto es aquel famoso pasaje que todos conocemos. Hasta el de la esquina que no viene a la iglesia conoce ese pasaje de memoria. Porque de tal manera amó Dios. ¿A quién se lo dijo el Señor? Se les olvidó. Tarea por el próximo domingo. A Nicodemo. ¿Y quién era Nicodemo? Un cualquiera que no sabía nada. No, espérese. Un maestro entre los fariseos. Un principal entre los que creían que se sabían toda la historia de Dios y del Antiguo Testamento. A este el Señor le dijo: tienes que nacer de nuevo. Hermanos, no se trata de ir al cielo por ser miembro de una raza o de alguna casta económica, los más ricos o los más pobres. No, hermanos, se trata de tu condición espiritual, humillándote delante del único que es mediador, Jesucristo hombre, y reconocerle como el único camino a Dios. Y así tenemos que decirlo a la gente: solo Jesucristo es el Salvador. En medio de una sociedad tan idolátrica como la nuestra, solo Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Por la voluntad de Dios, hermanos, solo en su nombre podemos ser salvos. Capítulo 4 de Hechos 4, verso 12, dice la palabra: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo el nombre del Señor Jesucristo. Nuestra vida alcanza su mayor sentido en el gozo de su alabanza. Por eso el salmista proclamaba esta verdad desde su corazón, entendiendo la grandeza de Dios, el poder de Dios, la eternidad de Dios, la bondad de Dios, la persona plena de Dios. Mi corazón solo puede conducirse hacia la alabanza plena de ese Dios. En el Salmo 118, verso 24 leemos: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Óigame, qué bueno que podemos tomar esta palabra. Este es el día. ¿Cuál día? Esto fue escrito hace miles de años. ¿Aquel día ya pasó? No. Es que usted puede decir eso todos los días. Hoy puede decir: este es el día de alabanza al Señor. Y mañana dice lo mismo, y entonces usted pone en vigencia esa verdad todos los días. Este es el día, hoy es un día de alabanza. Y mañana abre sus ojos al nuevo día y vuelve a decir lo mismo: hoy también es un día de alabanza. Y el otro día, hoy es un día de alabanza, hasta que por la eternidad terminamos. No terminamos, seguiremos diciendo: por la eternidad será una eternidad de alabanza a nuestro Dios. La primera carta de Pedro dice así, primera de Pedro capítulo 1, versos 8 y 9. Refiriéndose al Señor Jesucristo, dice: a quien amáis,
sin haberle visto. Cierto, hermanos, nosotros amamos a Cristo, pero no le hemos visto con estos ojos. Le amamos sin haber visto su rostro, sus ojos. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo también hemos creído en él, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, con gozo que no se entiende, con gozo que no se puede percibir honestamente y que es para siempre, inefable, glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de vuestra fe? Es la salvación de vuestras almas. Hermanos, hermanas, qué bueno que la Biblia nos deja claro cuál es el propósito final de Dios con nosotros: nuestra salvación. No es como muchos andan por allí en las falsas teologías de hoy, el enriquecimiento, la prosperidad. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Hacerte una persona de... No, hermanos, ni de riqueza, ni de poder, ni de fama. No consiste en eso el Evangelio. El máximo sacrificio personal que alguien hizo por ti vale más la pena, porque su resultado es eterno: tu propia salvación. El sacrificio de Jesucristo, máximo sacrificio hecho por alguno, por alguien, por nosotros, tiene un valor grande por el propósito más grande: la salvación de nosotros. No tu riqueza, no tus éxitos. Ahora, Dios te bendice de todas esas formas, si Él quiere, pero no ese es el fin, sino la salvación eterna. Necesitamos ser salvos de nuestra condición natural de pecado. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Tampoco podemos esperar que otros nos salven. Solo Dios nos ama tanto que dio a su propio Hijo Jesucristo para que Él fuera nuestro Salvador. Dichoso todo aquel que le recibe. Vamos a orar. Padre nuestro, muchas gracias por la bendición de esta palabra. Muchas gracias, Dios, porque solo en Jesucristo encontramos la muestra más grande, la suprema muestra de tu amor por nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Sigan orando, hermanos y hermanas. Es probable que haya entre nosotros alguna persona que sea consciente de que no es salva delante del Señor. Bueno, sí, ha venido yo no sé por cuánto tiempo, o ha practicado más de alguna religión, o ha intentado su propia satisfacción personal por otros medios, pero que no tiene la salvación eterna. Ningún éxito humano de la historia de tu vida te llevará al plano de la salvación. Este es el tiempo de la salvación. Una corta invitación. ¿Quieres pedirle al Señor: Señor, sálvame? Levanta tu mano. Pastor, ore por mí. Pastor, ore por mí. Yo necesito que el Señor me salve de mis pecados, de las consecuencias de la vida que llevo, de falta de reconocimiento. Yo no he reconocido a mi Señor como Salvador. Yo quiero reconocerle esta mañana. Levanta tu mano. Ore por mí, pastor. Yo necesito ser salvo. Hay una persona que Dios le bendiga. ¿Alguien levanta su mano esta mañana? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. 2 manos en alto. Estamos hablando de salvación en Cristo. ¿Alguien? Pastor, ore por mí, yo que necesito alcanzar salvación en Cristo. Quiero hablar a la iglesia en estos últimos segundos. Ciertamente soy salvo, pero no había entendido plenamente que esta salvación tiene que traspasarse a otros. Me la he callado. Es solo para mí, solo para los míos. Ahora entiendo la urgencia de llevarla a otros. Pastor, ore por mí, yo quiero que el Señor me use para llevar esta salvación a otros. Levanta tu mano. Quiero consagrarme más para testificar a otros. Con urgencia, con urgencia. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Por mucho tiempo he pasado acá en la iglesia, pero no me había motivado como ahora para llevar esa palabra urgente.
Esta mañana quiero pedirle al Señor que me use, consagrarme más y dedicarme más. Tengo muchos amigos que no son salvos. Quiero pedir al Señor que me use. Levanta tu mano esta mañana. Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga. Padre nuestro, muchas gracias por la bendición de tu palabra. Oh, cuánto tenemos que aprender cada día más lo que significa ser verdaderamente tu hijo. Llénanos de tu espíritu, de entendimiento de esta verdad, y ruego por cada persona que por diversas razones levantaron sus manos. Tú les conoces. Levántales con tu mano de poder, y a nuestra iglesia danos avivamiento. Oramos, Padre, en el nombre glorioso, bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.